Muy bien, entonces continuamos. Texto 34. Noveno capítulo, primer canto, la muerte de Bhishmadev. Dice así. Yudhi Turaga Rajovedumra Vishvak Kachalulita Shrama Bharya Lankritasya Mamanisita Sharair Vidya Vividyamana Tvachi Vilashat Kavaches tu Krishnatma. Repetimos, Yudhi en el campo de batalla. Turaga, caballos. Rajaha, polvo. Vidumra, se puso de un color cenizo. Vishvak, ondeando. Kacha, cabello. Lulita, desparramado. Shramabhari, transpiración. Alankrita, adornado con. Asye, a la cara. Mama, mi. Nishita, afilada. Sharaihi, por las flechas. Vividyamana, atravesado por. Tvachi, en la piel. Vilasat, disfrutando de placer. Kavache, armadura protectora. Astu, que haya. Krishna, a Sri Krishna. Atma, mente. Traducción. En el campo de batalla, donde Sri Krishna asistió a Arjuna por amistad, el cabello ondeante del Señor Krishna se volvió cenizo a causa del polvo levantado por los cascos de los caballos. Y debido a su esfuerzo, gotas de sudor le humedecían la cara. Él disfrutó de todos esos adornos, realzados por las heridas ocasionadas por mis afiladas flechas. Que mi mente se dirija pues hacia Sri Krishna. Repetimos, en el campo de batalla, donde Sri Krishna asistió a Arjuna por amistad, el cabello ondeante del Señor Krishna se volvió cenizo a causa del polvo levantado por los cascos de los caballos. Y debido a su esfuerzo, gotas de sudor le humedecían la cara. Él disfrutó de todos esos adornos, realzados por las heridas ocasionadas por mis flechas afiladas. Que mi mente se dirija pues hacia Sri Krishna. Entonces, ¿cuáles son los adornos de Krishna? Expone Bhishmadev aquí. Sudor en la cara. ¿El cabello? Ondeando, pero se llenó de cenizas, ¿no? Entonces aquí Bhishmadev está exponiendo su relación con Krishna, la manera en la cual él se relaciona, ¿no? Así como Madre Yasoda, cuando no se dice que las gopis mayores, cuando cantan acerca de Krishna, bueno, cuando hacían todos sus quehaceres, cocinar, cuidar de los niños, están siempre cantando acerca de las actividades de Krishna, ¿no? Pero en especial de las actividades que iban en relación con el humor que ellas tenían, ¿no? Como su hijo. Así mismo las gopis, ¿no? Cuando ellas cantan acerca de Krishna, en especial cuando están en separación. Esto es interesante, ¿no? Porque en Bhagavatam, en el 10º canto, vemos que hay 7 cantos. Cantos me refiero a canciones, 7 canciones que se cantan en honor a Krishna en Vrindavan, ¿no? Una de ellas es Gopi Gita, Venu Gita, hay 5 más en el 10º canto. Y todas estas surgen
cuando los devotos de Krishna experimentan separación de él, ¿no? Entonces, el devoto, naturalmente, experimenta unión con el Señor cuando está en separación a través del canto de sus pasatiempos o el canto de sus santos nombres, ¿no? Entonces, bueno, aquí Bhishmadev está recordando la bella forma de Krishna en el campo de batalla, ¿no? Y Krishna era tan hermoso que incluso el sudor era un adorno en su cara, ¿no? En nuestra cara, por lo general, cuando sudamos no es un adorno, sino todo lo contrario, demuestra nuestra condición desagradable, ¿no? Cuando uno está sudando, huele mal, es incómodo, la piel se vuelve pegajosa, ¿no? Pero en Krishna eso lo hace aún más atractivo, ¿no? Lo cual demuestra que en Krishna todo tiene una connotación positiva, ¿no? Krishna, por ejemplo, bueno, Prabhupada lo explica, ¿no? Krishna uno de sus nombres es Makanchor, aquel que roba mantequilla, ¿no? Y Krishna es glorificado por ello. Pero en el mundo material nadie es glorificado por robar. Pero Krishna, al ser Krishna, es glorificado por robar. Y alguien puede alcanzar la liberación de todos los anartas materiales y apegos materiales por cantar acerca de los nombres de Makanchor, ¿no? Entonces, Krishna está en una posición absoluta, ¿no? Srimad Bhagavatam nos está preparando justamente para discutir el Nara Lila de Krishna, ¿no? Los pasatiempos aparentemente humanos de la Suprema Personalidad de Dios. Pero antes de discutir esos pasatiempos, ¿no? Empieza a mostrar la divinidad que hay dentro de ese Nara Lila. Entonces sí, Krishna viene con 2 manos, desciende en la dinastía Yadu, o desciende de Madre Yashoda y Nanda Maharaj, y aparentemente es un vaquero, que luego se vuelve un gran guerrero, ¿sí? Pero en definitiva sus actividades no son comunes. Empezando desde aquí, ¿no? En el verso anterior se hace otro tipo de alusiones a la belleza de su cuerpo, ¿no? Se dice, su cuerpo se asemeja al árbol tamal, al árbol de tamarindo, ¿no? Se dice que en Vrindavan hay 2 tipos de árboles, ¿no? El árbol de tamal, de tamarindo, y el árbol de, ¿cómo se llama? El que está en la entrada del Krishna Balaram Mandir, que bota estas flores amarillas. ¿Te acuerdas que son como unas pelotitas? Kadamba. Entonces se dice que el árbol de tamal, si uno es un Vaishnava avanzado, con ver un árbol de tamal, uno va a recordar inmediatamente a Krishna. Y al ver un árbol de Kadamba, va a recordar inmediatamente a Radharani. En el Krishna Balaram Mandir están esos 2 árboles. Y también se dice, ¿no?, que si uno quiere experimentar cuán suave era el cuerpo de Krishna, tiene que coger una hoja del árbol de tamal. No sé si lo han hecho. ¿Tú lo hiciste? No, es muy, 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 muy suave. Muy suave. ¿Una hoja o el tronco? Una hoja. Muy suave, ¿no? Entonces, bueno, el árbol de tamal es apreciado por los Vaishnavas porque hace recordar a Krishna, ¿no? Entonces dice que el color de su cuerpo se asemeja al color del tamal. Luego Vishnu dice, su cuerpo atrae los 3 sistemas planetarios. En este mundo hay personas atractivas, pero como discutíamos hace un tiempo, en el domingo, ¿no? En el mundo material hay diferentes estándares de belleza. Lo que en África, por ejemplo, es bello, aquí no es tan bello, y lo que es bello aquí en África no es tan bello, ¿no? Es como hace tiempo leía que, yo no sé si es en África o en Arabia, no recuerdo, hay un país donde entre más gorda es una mujer, más atractiva es. Y entre más flaca, menos atractiva. Pero en Occidente es al revés. Entre más gorda no es tan agradable, pero entre más flaca es más atractiva aparentemente, ¿no? Entonces uno va a ver que en el mundo existen diferentes estándares de belleza. Por lo cual, si uno toma una persona que es atractiva en un lugar y la lleva a otro lugar, puede que ya no sea atractiva. Pero Krishna es atractivo en los 3 universos, en los 3 planos materiales, ¿no? Pero no solamente eso, sino también en el mundo espiritual. Incluso
Vishnu se siente atraído para ver la belleza de Krishna. Incluso Lakshmi Devi abandonó a Narayan para ver a Krishna y participar de sus pasatiempos. Entonces, por eso es que él se llama Krishna, porque él atrae a todo el mundo sin lugar a dudas. Y bueno, luego Vishnu dice que su reluciente atuendo amarillo, su dhoti amarillo, porque Krishna utiliza un dhoti amarillo, y su cara de loto cubierta con pinturas de pasta de sándalo sean el objeto de mi atracción, ¿no? Entonces Krishna se maquilla con bellos adornos en su cara, ¿no? Con pasta de sándalo. Entonces Vishnu ora eso en el verso anterior, y en este verso él recuerda a Krishna en el campo de batalla, ¿no? Y no solamente recuerda los bellos rasgos de Krishna mientras sudaba y su cuerpo estaba lleno de polvo, sino que recuerda la atracción que él sentía y el placer que Krishna sentía cuando él le disparaba flechas, ¿no? Más adelante se va a decir que para Krishna eran como flores. Cuando Vishnu le disparaba una flecha, Krishna sentía como si le ofrecieran flores. Entonces se dice algo muy interesante, que Krishna disfrutó de todos estos adornos, es decir, de su cabello empolvado y su cara llena de sudor, realzados por las heridas ocasionadas por mis afiladas flechas. Es un atuendo interesante el que glorifica aquí Vishnu. Heridas, sudor, polvo. ¿Qué tipo de persona se ve más atractiva con esos adornos en este mundo? Ninguna. Y por eso es que Krishna es la suprema personalidad de Dios, aunque viene con forma humana y ejecuta pasatiempos humanos, ningún humano se le asemeja. Luego dice que mi mente se dirija pues hacia Sri Krishna. Y ese es el deseo de todo Vaishnava, o aspirante a Vaishnava, que la mente siempre esté absorta en Krishna. Por eso uno debe evitar a toda costa Gramya Kata. Gramya Kata, Chaitanya Mahaprabhu habla de esto en Chaitanya Charitamrita. Dice, Gramya Kata quiere decir discusiones de pueblo, de aldea. Entonces en las aldeas, si uno va a los pueblos hoy en día, la gente no tiene mucho que hacer, ¿no? Entonces, lo que pasa en un pueblo, todo el mundo lo sabe rápidamente y lo distorsionan fácilmente. Entonces Chaitanya Mahaprabhu decía, uno tiene que evitar eso. Antes era así, pero hoy en día a través del internet es muy fácil ocuparse en Gramya Kata. Prácticamente solo necesitamos tener una cuenta de Facebook, Instagram o no sé qué más para ocuparnos en Gramya Kata rápidamente. ¿Y cuál es el problema? Gramya Kata es tan accesible hoy en día gracias a los grandes empresarios que el Gramya Kata hoy en día ya no solo entra a través de los oídos, entra a través de los ojos y de diferentes experiencias visuales, sonoras, muy atractivo, y eso genera samskaras en nuestra mente. Entonces, así como Ayamila tuvo una vida piadosa. Al principio de su vida era un brahmana y se dedicaba a la oración de Vishnu, ya una vida pura, tenía una esposa, pero al ver a una mujer de baja clase, bueno, una mujer y un hombre de baja clase, teniendo un intercambio indebido públicamente, eso marcó su mente por completo. Solo una vez, no fueron varias veces, una vez. Y él no pudo lidiar con ese samskara, a pesar de que tenía todos los samskaras positivos de haber crecido en la cultura brahmínica, en la cultura védica. Uno solo fue más fuerte que todos los demás samskaras. Y en Bhagavatam se explica, él intentó recordar las instrucciones del Shastra, él intentó apartar su mente de ello, intentó ocuparse en puya, en yagya, en esto y lo otro, y no lo logró. Y eso arruinó una práctica, su práctica espiritual por toda su vida prácticamente, o el
90% restante de su vida. Y hoy en día no solamente recibimos un samskara como esos, ¿no? Uno sale a la calle y es normal ver esto, o uno ve el internet y está lleno de esto por todo lado. Incluso si uno no tiene amistades así, de manera automática sale esto, ¿no? Y además de eso tampoco tenemos los samskaras brahmínicos que tenía Ayamila. No venimos de una tradición tan gloriosa como la de él. Entonces por eso Chaitanya Mahaprabhu él hace una gran advertencia respecto a Gramya Katha. Gramya Katha no solamente quiere decir como hablar prayalpa, sino oírla, verla, y bueno, ya después de eso siguen muchas más cosas. ¿Y cuál es el problema de Gramya Katha? Que uno no puede pensar en Krishna. Entonces uno puede hacer vayan sana todo el día, así como intentó Ayamila, pero no va a poder recordar a Krishna. Puede sentarse a cantar Hare Krishna 2 horas, puede hacer esto, lo otro, pero no va a recordar a Krishna. Y no vamos a gozar de la buena fortuna de Vishma, y no se va a desarrollar nosotros gusto por cantar Harinam, por oír Bhagavatam, por tomar Krishna Prasad, sino que nuestro gusto va a permanecer inferior, apegado a las cosas del mundo material. Entonces es muy importante, una vez uno empieza a practicar conciencia de Krishna, evitar los malos samskaras, porque sin duda alguna conciencia de Krishna nos lo purifica inmediatamente, pero el problema es que nos purificamos y nos contaminamos constantemente. Entonces el Prabhupada lo describe como el baño de un elefante. Un elefante va, se baña en el río muy meticulosamente, y tan pronto como sale, ¿qué hace? Se revuelca en el piso, ¿no? Y obviamente hay una razón, porque el elefante necesita una capa protectora en su piel de barro, ¿no? Pero ese no es nuestro caso, ¿no? Nosotros no necesitamos esa capa protectora del prayalpa. Entonces es muy importante, si alguien quiere desarrollar gusto por Krishna, tiene que evitar esas cosas, ¿no? Como ahorita estoy intentando aprenderme un verso de 8º canto, tal vez 3º o 4º capítulo, donde se discute el pasatiempo de Gajendra. Es en una de las oraciones de Gajendra, que son muy bellas, ¿no? Gajendra dice, ¿no? Como, mi querido Señor, tú que eres adorado y te revelas a los devotos que te adoran, ¿cómo se dice eso? Sin interrupción alguna y con total entrega. Tú solamente puedes ser entendido por aquellos que hacen 3 cosas. Uno es aquellos a través del silencio, es decir, uno no se dedica a hablar tonterías, ni a ver tonterías, ni a escuchar tonterías, ¿no? Ese es el significado de Mauna que da Srila Prabhupada. No solamente significa estar callado, sino no ocuparse en oír esas cosas, ¿no? Prabhupada dice, en última instancia, si alguien no va a hablar acerca de Krishna, mejor que se calle, mejor que ejecute Mauna, ¿no? Porque no es favorable. Y dice, Mauna también habla acerca de, tú eres conquistado por aquellos que ejecutan Bhakti, servicio devocional, y por aquellos que abandonan el disfrute de los sentidos. Entonces, Gajendra en ese verso expone que esos 3 elementos son indispensables para que Krishna se revele en nuestra vida, ¿no? Mauna, o podemos hablarlo como evitar Gramya Katha, practicar Bhakti, y además de eso, evitar la complacencia de los sentidos. Y entonces el Señor se revela muy fácilmente. Eso es lo que dice Gajendra. Entonces, bueno, vamos a leer el significado. Dice así: el Señor es la forma absoluta de la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento. Como tal, acepta gustosamente el trascendental servicio amoroso que se le presta en una de las 5 relaciones principales, es decir, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhurya, o neutralidad, servidumbre, fraternidad, afecto filial y amor conyugal. Cuando dicho servicio se le ofrece con amor y afecto
genuinos. Entonces aquí hay un punto importante. Estas razas se manifiestan en alguien una vez surge un afecto genuino. Hasta entonces estamos practicando mecánicamente Vaidhi Bhakti, porque no hay un afecto genuino todavía. De modo que su acción de lanzarle afiladas flechas al cuerpo trascendental del Señor es igual a la oración que realiza otro devoto que le lanza suaves rosas, ¿no? Entonces en Bhakti Rasamrita Sindhu se expone que hay ¿cuántas razas? 12 razas. Hay 5 principales, 7 secundarios. Uno de esos es Vira Rasa, ¿no? Heroísmo. Esa es la raza de Bhishma con Krishna. Y por eso, aquí Prabhupada dice, ¿no? Su acción de lanzarle afiladas flechas al cuerpo trascendental del Señor es igual a la oración que realiza otro devoto que le lanza suaves rosas. Entonces, cuando hacemos Pushpa Abhishek aquí, el Señor siente lo mismo que cuando Bhishma le lanzaba flechas. Pareciera que Bhishmadev se estuviera arrepintiendo de las acciones que cometió en contra de la persona del Señor. Pero en realidad el cuerpo del Señor no sintió dolor en absoluto debido a su existencia trascendental. Su cuerpo no es materia. Tanto él mismo como su cuerpo constituyen una identidad espiritual completa. El espíritu nunca es atravesado, quemado, secado, humedecido, etc. Esto se explica vividamente en Bhagavad Gita. Eso mismo se afirma en el Skanda Purana. Se dice allí que el espíritu siempre es puro e indestructible. El espíritu no puede afligirse ni secarse. Cuando el Señor Vishnu aparece ante nosotros en su encarnación, parece ser como una de las almas condicionadas y enjauladas en la materia, solo para confundir a los asuras o los no creyentes, que siempre están alertas para matar al Señor, incluso desde el mismo comienzo de su aparición. Kamsa quería matar a Krishna y Ravana quería matar a Rama, debido a que por necedad ellos desconocían el hecho de que el Señor nunca se lo mata, pues el espíritu nunca se lo aniquila. Por lo tanto, que Bhishmadev hiriera el cuerpo del Señor Krishna es una clase de problema que desconcierta al no devoto ateo. Pero los devotos, las almas liberadas, no se confunden. Bhishmadev apreció la actitud supremamente misericordiosa del Señor, porque él no dejó a Arjuna solo, aunque le molestaron las filosas flechas de Bhishmadev, y tampoco se mostró reacio a ir ante el lecho de muerte de Bhishmadev, aun a pesar de que este último lo había tratado mal en el campo de batalla. Entonces, en el Mangala Charan que recitamos antes de Bhagavatam o Bhagavad Gita, decimos Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate O Pesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. ¿Sabes ese mantra? Caídos. Jagatpate, amigo de todo el universo. Entonces Krishna es Karuna Sindhu, así como Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿no? Un océano Sindhu, Bhakti Rasamrita, el néctar del Bhakti, que es como un océano. Asimismo, Krishna es Karuna Sindhu, un océano de misericordia. No hay nadie más misericordioso que Krishna en este mundo. Y aquí se dice, ¿no? A pesar de que Bhishmadev lo atacó en el campo de batalla y lo puso en serias dificultades, no solamente a él, sino a su querido devoto, Krishna, sin embargo, fue a verlo en su lecho de muerte, porque él no estaba ofendido. Ese era el pasatiempo, Krishna quería que pasara exactamente lo que pasó,
A diferencia de que cuando un asura ataca a un devoto, Krishna se enoja mucho. Pero en este caso Bhishmadev atacó a Arjuna, que era su devoto, y Krishna no se enojó por ello. Aunque en el momento cuando estaba a punto de matar a Arjuna, Krishna mostró una gran preocupación y estuvo dispuesto a romper su palabra de no luchar, ¿no? Pero en realidad todo es lila. El arrepentimiento de Bhishma y la misericordiosa actitud del Señor son ambos únicos en esta imagen. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, un gran acharya y devoto con el humor de amor conyugal con el Señor, hace un comentario muy sobresaliente en relación con eso, ¿no? Entonces Vishwanath Chakravarti Thakur, él es un gran comentador de Srimad Bhagavatam y es dentro de la comunidad Gaudiya Vaishnava es aceptado como un Rasik Acharya. En especial su comentario del 10º canto de Srimad Bhagavatam es sumamente glorificado por todos nuestros acharyas. Junto al comentario de Sridhar Swami es muy glorificado. En realidad casi todos los comentarios de Srila Prabhupada fueron derivados de los comentarios de Vishwanath Chakravarti Thakur de Bhagavatam. Él dice que las heridas que las filosas flechas de Bhishmadev produjeron en el cuerpo del Señor le resultaron al Señor tan placenteras como el mordisco de una novia que muerde el cuerpo del Señor ya por un fuerte sentido de deseo sexual. Ese mordisco del sexo opuesto nunca se toma como un signo de enemistad, ni siquiera si se produce una herida en el cuerpo, ¿no? Entonces es un ejemplo gráfico de que aparentemente algo que produce dolor en realidad produce placer, incluso en este mundo material, ¿no? Entre un hombre y una mujer que son amantes, ¿no? Ese intercambio que aparentemente es doloroso produce placer debido a la relación que ambos tienen, ¿no? Si me muerde un perro en la calle, que es prácticamente lo mismo, viva que tenemos una relación diferente, ¿no? Voy a intentar correr, ¿no? Pero cuando es un amante y dos amantes no van a correr. De la misma manera aquí, aparentemente las flechas de Bhishma van a producir dolor, pero Krishna lo disfruta por la relación amorosa que tenían ellos. Entonces esto es... ¿Entienden este punto? ¿Es claro? De por qué Bhishma y Krishna experimentan placer a través de esas actividades que aparentemente son hostiles. Pero, o sea, Vishwanath Chakravarti Thakur es glorificado por los Gaudiya Vaishnavas por poder explicar raza, así como Rupa Goswami, ¿no? Él es experto en explicar raza a través de sus libros, ¿no? Bhakti Rasamrita Sindhu, Jwala Nilamani, Vidagdha Madhava, Lalita Madhava, y Chaitanya Mahaprabhu lo glorificó por ello. De la misma manera, Vishwanath Chakravarti Thakur es muy experto haciendo entender raza a través de ejemplos como eso, ¿no? Cómo uno puede experimentar placer y dolor al mismo tiempo en este mundo material. Así que si nosotros lo podemos experimentar, ¿por qué no Krishna? Por lo tanto, la pelea como intercambio que era de placer trascendental entre el Señor y su devoto puro, Sri Vishmadev, no era mundana en absoluto. Además, como el cuerpo del Señor y el Señor son idénticos, no había ninguna posibilidad de heridas en el cuerpo absoluto. En realidad, si alguien recibía un flechazo de Bhishmadev, en el campo de batalla hubiera muerto de inmediato. Pero Krishna recibió muchos flechazos y no le pasó absolutamente nada, porque Krishna no puede ser herido. Las aparentes heridas causadas por las afiladas flechas engañan al hombre común, pero aquel que tiene un poquito de conocimiento absoluto puede entender el intercambio trascendental que hay en la relación heroica. El Señor estaba muy feliz con las heridas que las afiladas flechas de Bhishmadev le causaron. La palabra Vividyamana es significativa, debido a que la piel del Señor no es diferente del Señor.
Como nuestra piel es diferente de nuestra alma, en el caso nuestro, la palabra vidyadamana o estar magullado y cortado hubiera sido muy apropiada. La bienaventuranza trascendental es de diferentes variedades y la variedad de actividades del mundo terrenal no es más que un reflejo desvirtuado de la bienaventuranza trascendental. Puesto que todo el mundo terrenal es cualitativamente mundano, está lleno de embriagueces, mientras que en el reino absoluto, como todos de la misma naturaleza absoluta, existen variedades de disfrutes sin embriaguez. El Señor disfrutó de las heridas que le hizo su gran devoto Bhishmadeva, y debido a que Bhishmadeva es un devoto que participa en la relación heroica, él fija la mente en Krishna en esa condición herida. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Esto último que leyó del significado de embriaguez, no entendía qué se refiere. ¿Qué tipo de embriaguez? Puesto que todo en el mundo terrenal es cualitativamente mundano, está lleno de embriagueces, mientras que en el reino absoluto, como todo es de la misma naturaleza absoluta, existen variedades de disfrutes sin embriaguez. No, esa embriaguez se refiere como a la dualidad del mundo material. Prabhupada explica previamente que todo lo que existe en el mundo material es un reflejo del mundo espiritual, pero ese reflejo en el mundo material incluye estas embriagueces, es decir, la dualidad del mundo material: placer, dolor, nacimiento, muerte, ¿no? A eso se refiere, prácticamente a las consecuencias que llevan a actuar en el plano material: nacimiento, muerte, vejez y enfermedades, ¿no? A eso se refiere. Aunque justamente esta mañana estaba escuchando a Govinda Maharaj que habla de que hay otro tipo de embriaguez, ¿no? Y es a través de la amrita del Harinam. Les decía, todos están invitados aquí a embriagarse, ¿no? En el néctar del santo nombre, en el néctar de Srimad Bhagavatam, en el néctar del Kirtan, ¿no? Entonces, cuando alguien en el mundo material se embriaga, ¿qué hace? Canta, baila, ¿no? Y cuando alguien se embriaga a través de las prácticas espirituales, ¿qué hace? Canta y baila. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquel que se embriaga a través del alcohol y las drogas daña su cuerpo y daña su mente y hace daño a otros y pierde su inteligencia. ¿Y qué pasa con alguien que se embriaga a través de las actividades espirituales? Cada vez se vuelve más sofisticado, cada vez desarrolla una visión real de lo que es realmente el mundo. Y cada vez se experimenta más placer trascendental. El placer que se experimenta a través de las drogas y el alcohol no se compara con el placer de la vida espiritual. Una ocasión un reportero le preguntó a Srila Prabhupada: bueno, usted dice que no es necesario utilizar LSD y que el LSD es malo. ¿Usted cómo sabe eso? ¿Usted nunca lo ha probado? Y Prabhupada dijo: sí, yo nunca lo he probado, pero todos mis discípulos sí lo han probado. Y ellos lo abandonaron para probar la vida espiritual. Es así mismo nosotros, ¿no? Sabemos lo que es embriagarnos en este mundo material. Y bueno, ojalá sepamos también lo que significa embriagarnos en la vida espiritual. Si uno ha experimentado esa embriaguez del placer espiritual, uno va a practicar vida consciente de Krishna con mucha convicción, porque va a saber que no hay comparación entre las dos cosas, ¿no? Mientras que si uno probó la embriaguez del mundo material, pero nunca llegó a experimentar la embriaguez de la vida espiritual, el placer de la vida espiritual, tarde o temprano va a volver a la embriaguez del mundo material. Entonces, por eso es importante cultivar gusto en las actividades espirituales, ¿no? Y todo viene a través de una práctica constante. Hay que recordar que Nishta viene antes de Ruchi.
No es que primero viene Ruchi y luego Nishta. ¿Mm? ¿Entienden eso? No es que se desarrolla primero placer y luego puedo estar fijo. No. Primero tengo que estar fijo en las actividades espirituales por años, si no es vidas. Y por una práctica constante que Vishwanath Chakravarti Thakur justamente escribe en Madhurya Kadambini. Él dice que el practicante de Bhakti que está en la plataforma de Nishta, él está fijo en sus actividades espirituales, pero no es por gusto, no es por ruchi todavía, sino es en base al deber. Obviamente hay ruchi, pero no es prominente. Lo prominente es el deber, de que yo le prometí esto a mi maestro espiritual, es mi deber como devoto, leer, cantar, escuchar, asociarme con devotos, tomar Krishna Prasad, y por eso lo hago. Y ahí él dice, ¿no? Por una práctica constante por años, uno y otro día tras día viniendo a Mangalarti, cantando las rondas, leyendo Bhagavatam, discutiendo Bhagavatam, tomando Krishna Prasad, asociándome con devotos, en base al deber, porque el Shastra lo dice, porque mi guru lo ha pedido, de repente empieza a subir Ruchi en todas estas actividades. Y esto demuestra que esto es algo diferente al placer material, por ejemplo. Si ustedes analizan el placer material, si hay algo que no nos gusta y lo hacemos uno día tras día, ¿qué pasa? Cada vez se genera más y más aversión, hasta que termina en una gran explosión, ¿no? Pero en la vida espiritual tenemos que aceptar que no tenemos gusto por cantar el santo nombre, por discutir el Bhagavatam, por leer el Bhagavatam. Pero si lo hacemos día tras día y no cometemos ofensas, va a surgir un gusto. Y no sé, yo supongo que cada uno de ustedes en cierto grado, en ciertas actividades, ha experimentado esto, ¿no? Antes ir a Mangalarti podía ser una tortura prácticamente. Pero luego se vuelve parte de la vida y luego ya uno no se imagina la vida sin Mangalarti, ¿sí? O sin leer el Bhagavatam, o sin cantar las rondas, ¿no? Cantar unas buenas rondas, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Entonces hay que recordar que Ruchi viene de Nishta y no Nishta de Ruchi, ¿no? Entonces sí. ¿Algo más? ¿No claro? Entonces vamos a dejar aquí. Grantara Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki